empezar la sesión, el moderador viene en camino y por aquí está la otra moderadora. Vamos a empezar con la primera. Si pueden pasar a sus lugares para ya empezar de una vez, nos ven muy entusiasmados y ya quieren empezar. Esta primera sesión del día, jueves 21 de mayo, es de evaluación y monitoreo. Vamos a tener 4 presentaciones, una de un investigador, otra de doctorado y 2 de maestría. Entonces la primera es a cargo de Luis Calderón, variaciones naturales o efectos antropogénicos, un metaanálisis de los cambios en la cobertura de coral del Pacífico mexicano. Nada más le faltó a Pedro decir, y viene la vela, it's me. Bueno, es muy interesante que cuando llega uno a un congreso, pues no conoce las ponencias de los otros colegas, pero es notable que mucho de lo que uno va a decir, ya lo dijeron unos antes, y por lo tanto le ahorra mucho tiempo. Y por otro lado, algunas cosas que apoyan lo que uno dice y pues también le hace mucha gracia. Como ya adelantó Pedro, esta primera sesión es de 4 ponencias, todas miserables. Census López Pérez, que no anda por aquí, porque todas son del Pacífico. Pues bien, dentro de los estesores sobre arrecifes coralinos vamos a platicar de 2 grupos, o sea, vamos a poder diferenciarlos en 2. Los naturales, que si es que el calentamiento es natural, y los antropogénicos, que es todo lo demás. Entonces, en cuanto a los naturales, pues son los que son los actos de Dios o todo lo que no tenga que ver con el hombre, que en realidad yo me resistía a esto de los y las estudiantes, los y las farsantes, y no sé qué. Pero resulta que la ley de equidad de género me obliga a decir eso. Entonces, para ejemplificar el caso de los antropogénicos o los efectos del hombre, tuve que poner una caricatura de una mujer que además la puse intencionalmente y en solidaridad con los locales, porque los hijitos de esta señora son los que están causando los mayores problemas aquí en Punta Mita. Entonces es un caso local. Entonces, básicamente, 2 diapositivas para poner en contexto por qué elijo metaanálisis, ¿sí? Entonces, el metaanálisis no es otra cosa que el análisis de los análisis, o sea, es la estadística de la estadística, y básicamente está diseñada para resumir y analizar múltiples estudios independientes. Es muy útil porque nos permite reconocer patrones y tendencias al revisar sistemáticamente una serie de estudios. Entonces, lo que hace el metaanálisis es utilizar, no es otra cosa que utilizar la estadística que ustedes ya conocen, pero de manera sistemática, y hacer análisis más globales. Entonces, ¿por qué el metaanálisis? Existe muchísima información que muchas veces está subutilizada. Una cosa muy importante es que el metaanálisis sobre todo se aplica en las ciencias biomédicas, porque aquí es muy necesario, y van a ver por la jerga de todos los conceptos que suelen en metaanálisis, muy aplicado a cuestiones clínicas, tratamiento, control, enfermedades y demás. Entonces, deben hacerse de manera sistemática, deben hacerse de una serie de estudios, de una revisión sistemática, y muy importante, la consistencia del tamaño de un efecto o tratamiento, como le llaman, y saber si eso es robusto o variable. En ese sentido, pues pensé, bueno, vamos a hacer un metaanálisis de los corales, en particular de la cobertura coralina. Entonces hay mucha información publicada, hay otra que no está muy publicada, y tenemos una base que ya
a lo largo de estos congresos hemos venido presentando y haciendo una serie de análisis, pero lo interesante es que a medida que se acumula información, pueden encontrarse y reconocerse patrones y tendencias, que es lo que va a ser interesante. Entonces, ¿qué tan seguros estamos en los cambios en la cobertura de coral que se reportan? Porque si ustedes ven todas las publicaciones, uno habla de cambios en la cobertura, de pérdidas y demás en localidades, y ahorita van a ver que estos cambios en la cobertura pueden llegar a ser de veras de telenovela, como veremos más adelante, ¿no? Entonces, la fuente de los datos ya lo conocen ustedes, básicamente resumimos en dos, ¿no? Uno, el método de punto-intercepto, en el que cada determinados centímetros a lo largo del transecto vamos determinando qué es lo que hay ahí, ¿no? Si tenemos un transecto de 20 metros y lo revisamos cada 20 centímetros, entonces tenemos 100 puntos. Si de esos 100 puntos en 8 encontramos Poecilophora verrucosa, decimos que la cobertura coralina de Poecilophora verrucosa en ese transecto es del 8%. Ahí, ojo, porque ahorita vamos a ver que necesitamos una medida de dispersión para poder utilizar técnicas de metaanálisis. Otro muy común es el usar de cuadrantes, y los cuadrantes pueden ser de diferentes tamaños, pero también acostumbramos a utilizar cuadrantes de medio metro por medio metro, que son colocados también sistemáticamente a lo largo de un transecto, por ejemplo, cada 5 metros, y entonces tendríamos igual 5 cuadrantes a lo largo de un transecto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esto nada más lo puse para ejemplificar, ¿no? Nosotros, si tenemos un cuadrante de medio metro por medio metro y a su vez lo dividimos en subcuadrículas de 5 por 5, yo hago una estimación de si hay dos cuadritos, entonces esto equivaldría a un 8% de cobertura, a un 16% o a un 36% de cobertura. Aquí observe que empezamos a tener los primeros problemas de incertidumbre, puesto que ya supongo que todo está rellenito en este cuadrante, cuando generalmente no es así. Qué bueno que ya llegó el doctor Andrés López. No sé si queremos hacer el cambio de moderador, por favor, doctor Andrés. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, no se me distraigan, pero ahí viene Andrés. Entonces, otra cosa muy importante del metaanálisis es de que hay que tener muy claras las hipótesis a probar. Y aquí vamos a hacer el juego con dos hipótesis, una relacionada con factores naturales, puesto que eso lo dije en el título, y otra con factores antrópicos, y arbitrariamente, porque esto es arbitrario, lo único que tienes que hacer es tenerlo claro, voy a utilizar las anomalías en la temperatura en la región 3.4 como factores naturales y el estatus de protección de tres lugares, ¿no? Cabo Pulmo y Las Maritas y Huatulco, determinados como la fecha de publicación del plan de manejo. Entonces, esta es la gráfica de temperatura apenas del sábado pasado, y en el que vemos que ya está bastante caliente en nuestra zona de estudio. Ya estamos alrededor de 1.5, casi pegando los 2 grados de temperatura, es decir, ya tenemos un problema de calentamiento, ¿no? El análisis de los datos lo hice utilizando el programa MetaWin proporcionado por el doctor Álvarez Filipe. Ahí está. Y lo que hicimos fue acopiar datos de calcular la media, la desviación estándar, y el número, ya sea, aquí es importante, esta n corresponde al número de cuadrantes o número de transectos en cada sitio en el que se hace la caída, ¿no? Para elegir el tamaño del efecto, esta S se tomó la D de Hedge. Esto se lo puede explicar muy bien Tatiana Porto, que está aquí presente. Y lo que hay que entender básicamente es de que este es un valor adimensional, porque esta es una razón determinada por lo que vamos a llamar tratamiento sobre el control. Entonces es adimensional, y pues como es una razón,
Si es igual a 1, pues quiere decir que no hay efecto. Si es mayor que 1 hay un efecto positivo, y si es menor que 1 hay un efecto negativo. Y utilizamos un modelo de efectos aleatorios. Entonces, para hacer el metaanálisis asociamos cada cobertura a su anomalía mensual correspondientes, porque afortunadamente los datos estos que les mencioné de la NOAA vienen mensualmente, perdón. Y entonces, como tenía la fecha de muestreo y tenía la fecha de anomalía térmica, era muy fácil asociarlos. Y en el caso de los antrópicos, pues eran datos realizados pre y post plan de manejo. Y la elección del plan de manejo es de que, a diferencia de otros tipos de estresores, pues esto es algo muy duro, ¿no? Hay una fecha de plan de manejo antes y después. Entonces, esto sí es muy importante para lo que viene después, que en el caso ambiental, el tratamiento, arbitrariamente, como dije, utilicé anomalías positivas, y como control anomalías negativas, y en el antropogénico el tratamiento es protegido y el control no protegido. Bueno, ¿qué encontramos? Primero van a ver si realmente valía la pena ponerle un nombre tan rimbombante cuando podría haber encontrado lo mismo utilizando estadística tan simple como graficar a lo largo de los años la cobertura. Y empezamos a ver que hay patrones claros en los que se ve que en realidad pues no hay mucho que decir, ¿no? O sea, hay coberturas verdaderas, o sea, en un periodo bastante diferentes. Si nosotros lo graficamos con fíjense cómo voy perdiendo lugares conforme datos disponibles tenemos. Entonces, aquí simplemente están metidos todos los datos que analicé por localidad: Cabo Pulmo, Islas Marietas, Isabel, Huatulco, Chimo y Tenacatita. Vean las coberturas. Las coberturas, esto es 80% de cobertura, 20% de cobertura y así sucesivamente, nada más para simplificar, lo puse en proporción y no en porcentajes. Si nosotros lo graficamos, en el primer caso las anomalías versus la cobertura, pues irónicamente encontramos que hay un poquito más hay una tendencia a aumentar la cobertura cuando tenemos anomalías positivas. Una cosa muy importante, y este es el corolario de la presentación, es la enorme desviación estándar que existen en los datos. Como pueden ver, es muchas veces igual o superior a la cobertura. En el caso de las cuestiones antrópicas, ustedes aquí pueden ver que efectivamente hay un poquito más cobertura después de la protección, otra vez poniendo globalmente todos los datos. Si hacemos una correlación simple, vemos que en realidad ninguna de las correlaciones fueron significativas y son bastante débiles. Ya presentando datos, estos datos ya son del metaanálisis. Entonces, esta gráfica nos presenta el tamaño del efecto y cada uno de estos son los estudios y con sus intervalos de confianza al 95%. Aquí es el 0. Entonces, si recordarán, dije, si es 1, quiere decir que no hubo efecto. Si es mayor que 1, que el efecto es positivo. Entonces, otra vez vemos que, al igual que en la primera gráfica en la que había una relación positiva temperatura-cobertura, pareciera que hay algo, pero sin embargo, como ven, la mayoría de los estudios tocan el 0. O sea, en realidad no te dice nada más. El metaanálisis nos permite también generar gráficas como esta, en el que se grafican el efecto estandarizado contra los cuantiles, básicamente para ver si hay normalidad en la distribución de los datos. Y como ven, salvo este punto, en realidad todas las observaciones caen dentro del intervalo de confianza. O sea, podemos estar suficientemente seguros de que la cosa va bien. El histograma ponderado también es otra forma de ver cómo se distribuyen los datos, pero aquí la altura de la barra en cada clase es el peso combinado de los estudios que caen en esa clase, no su frecuencia. Y lo que nos dice es, porque esto sí es muy importante,
el metaanálisis considera muy en serio el tamaño de muestra. Es decir, yo le creo más a los estudios cuyo tamaño de muestra es mayor. Y entonces esto se ve reflejado en el peso ponderado de todos los estudios que caen en esa clase de datos. Y otra vez, como ven, están alrededor del 0 y por lo tanto nos dice, no me dijo nada. El resumen de los estadísticos, que también te da el metaanálisis, nada más pongo dos: el índice de correlación de rangos de Tau, que utilizan los rangos y no los valores, y el llamado fail-safe number. Entonces, el primero se refiere a que si hay una correlación significativa, indica un sesgo en la publicación en el cual los efectos mayores en una dirección es más probable que se publiquen que los efectos menores. Una de las bondades del metaanálisis es lo que nos permite detectar lo que se llama un sesgo en la publicación, en la que se publican datos que tienen efectos mayores o que publican datos significativos. Es muy interesante que unos autores hicieron un análisis y encontraron que el 96% de las publicaciones solamente presentan datos significativos. En otras palabras, es muy difícil que te publiquen un estudio si tus datos no fueron significativos. El fail-safe number se refiere a el número de estudios faltantes que necesitarían agregarse a un metaanálisis para cambiar el resultado. Cuando este número es mayor a 5 por n más 10 del número de observaciones, te dice que tú puedes estar bastante seguro, o puedes decir con bastante confianza, que tu resultado se aplica. Entonces, como ven, este es 303, está muy por encima de los estudios considerados, y entonces podemos decir que está bien. Cuando consideramos el efecto topogénico, aquí ya nada más me quedo con dos localidades: Huatulco, antes y después de protección, pues que por el tamaño de muestra otra vez no me da mucho, y la media global queda en el 0, y tengo uno que sí y otro que no. O sea, lo más seguro es que quién sabe. Cuando utilizo los datos de Cabo Pulmo, igualmente sí hay un poquito más hacia la derecha, es como que sí ha servido la protección, pero también hay estudios que no son así, ¿no? Y como les dije, hay cuestiones de telenovela, ¿no? Entonces, este es un caso de la vida real, Cabo Pulmo, junio de 2012, en el que hago un análisis de 7 sitios, 13 transectos, 113 cuadrantes, con una cobertura media global del 28% y una desviación del 25%. Es decir, el coeficiente de variación es del 92%. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque si ustedes ven, si ustedes hicieran un análisis por cada uno de los sitios, la historia sería muy diferente. Para empezar, vemos que la desviación estándar aumenta conforme aumenta la cobertura media, y por lo tanto, pues hay una manipulación de los datos. Dios, ya terminé. Si yo lo hago a detalle, lo que encontramos es de que el 32, aquí una de las localidades esta es la media global para la localidad. Si yo hubiera ido, por ejemplo, a El Bajo, hubiera reportado que la cobertura coralina de Cabo Pulmo es del 48%. Sin embargo, si hubiera ido por ahí, por la barra 3 y demás, diría que la cobertura de coral está por el 4%. Entonces, como ven, es bastante diferente la historia según el lugar, ¿no? Aquí lo pueden ver, pero también se destaca como es el lugar en el que hay mayor variación. Entonces, si el coeficiente de variación estaba en el 92%, pasa el 300% y pasa del 100%, mientras que todos estuvieron rondando el 50%. O sea, hay una gran variación, ¿no? Entonces, ya para concluir, existe una enorme varianza dentro de cada uno de los sitios, por lo que sería recomendable establecer transectos fijos para cada localidad, emplear la misma metodología. Por ejemplo, Héctor acaba de mandar un correo y Andrés López, aquí nuestro moderador, dijo que
sí, tal vez intersecto de puntos de 20 metros cada 20 centímetros y transectos de 20 metros por 2 para equinodermos y 25 para peces. Y por supuesto, y por eso me refería a las pláticas anteriores, la plática de David fue impresionante cómo puede cambiar una misma colonia de ser inflata a ser otra especie de Posilopora, ¿no? Bueno, básicamente si tienen alguna pregunta. Gracias por la presentación. Nosotros tuvimos el mismo problema en Colombia analizando coberturas y definitivamente la técnica de sexo moral, pero era quien lo utiliza a poca escala, pues realmente resulta poco útil cuando se quiere hacer un tipo de cobertura a nivel principal. Lo que hemos descubierto es que utilizar imágenes satelitales, como es que tan transparentes el agua, las dos cosas, pero con imágenes de satélite uno puede hacer un recuento en el tiempo de la cobertura y ver obviamente imágenes de satélite antes del plan de manejo y después del plan de manejo, y eso puede ser mucho más preciso para hacer un tipo de análisis más allá de utilizar las técnicas convencionales que seguimos en el sistema. Y otra cosa es sale un programa de acceso libre que es RWizard, que le permite a uno también hacer este tipo de análisis de meta-análisis para la redundancia, y que le facilita a uno también, por ejemplo, excluir dentro de los estudios aquellos que uno considera que tienen demasiada varianza y le permite a uno hacer una aproximación mejor de si realmente hay una respuesta positiva o negativa. Sí, muchas gracias. En cuanto a la primera parte del uso de imágenes de satélite, pues del lado de los miserables sí la tenemos un poco más difícil porque las aguas no son tan claras como en el Caribe. Aparte de que no es tan sencillo reconocer y distinguir esas coberturas como para poder suponer o estimar los cambios así globalmente. Los parches arrecifales del Pacífico son demasiado pequeños, entonces la resolución que te da es muy baja, ¿no? En cuanto al SSI, aparte del que me pasó Lorenzo, sí tenemos realmente en R hay mejores paquetes que en R, ¿no? Aquí lo quise hacer. Sí, doctor. Hola Luis. Oye, yo estoy confundido con lo que presentaste. En el título era, por lo que entendí, ibas a evaluar el cambio en la cobertura de corales y tenías pues el factor natural y el humano. Pero en tus conclusiones y en todo lo que presentaste, no entendí cómo probaste con un metaanálisis si la variación de corales realmente es por un impacto humano o natural o una combinación de ambos. O sea, me perdí. Bueno, en realidad lo que quise hacer es eso, perderlos. O sea, en realidad la conclusión es de que no se pudo hacer nada. O sea, no demostré nada, ni que fueran naturales ni que fueran tróficas. Los resultados del análisis lo que muestran es de que la evidencia con la que disponemos es ambigua para distinguir si es natural o es antrópica. Gracias. Bueno. A continuación vamos a escuchar platicar pérdidas de tejido de origen defendido en Posilopora sp, síndrome blanco en el Pacífico americano, y lo va a presentar en abril. Buenos días, yo les voy a presentar una parte de mi investigación de tesis de doctorado. Entonces creo que para nadie es una sorpresa que los arrecifes de coral en la actualidad se enfrentan a numerosos impactos que ponen en riesgo su persistencia. Hay cifras que hablan que alrededor del 33% de las especies coralinas están en algún tipo de riesgo, incluso de extinción. Uno de los impactos más importantes y que hasta ahora
estados tienen influencia humana baja, hay cierta prevalencia de numerosas enfermedades. El síndrome blanco es un término que agrupa numerosas enfermedades. Este fue sugerido en la Gran Barrera Principal por el grupo de Willis y colaboradores, y lo que buscaban es, de cierta manera, reducir la ambigüedad en los términos y en los nombres que se les han asignado a las enfermedades, adicionalmente porque se dieron cuenta que enfermedades con características similares a las del Caribe se estaban presentando en la Gran Barrera Principal. Entonces ellos mencionan que dentro de los síndromes blancos se podría incluir enfermedades como la plaga blanca vigor, manda blanca o vigor, la mancha blanca y la necrosis irregular, siempre teniendo en cuenta que antes de llamarlas de la misma manera se tiene que comprobar que su agente causal sea el mismo. Y aquí es donde ya nos metemos en problemas, porque establecer cuál es la causa de las enfermedades, principalmente en los corales, está muy complicado. Lo más importante de estas enfermedades agrupadas bajo este término es que ocasionan grandes pérdidas de biomasa y, como ya lo hemos mencionado mucho, recordarán que Procura en el Caribe prácticamente casi desaparece debido a la banda blanca. Esta afecta a las familias Poecilophoridae, Acroporidae, Fabidae y Poricidae. Y lo importante es que tiene lesiones macroscópicas diferentes que no son específicas. Esto quiere decir que cambia de especie a especie e incluso entre individuos. Y otra de las dificultades asociadas con estos síndromes es que hay muy pocos estudios a nivel celular que nos permitan como dar una base para tratar de entender qué es lo que está sucediendo a nivel tisular. Con este mapa quiero mostrarles cuál es la distribución actual de los síndromes blancos a nivel mundial. Esto se puede consultar en... Caray. ¿Me puedes agregar? Gracias. Lo que quiero llamar su atención es que la mayoría de la información está concentrada en la Gran Barrera Arrecifal y en el Caribe, pero en el Pacífico americano hay una evidente falta de información, lo cual no quiere decir que no estén presentes las enfermedades, sino que hay pocos estudios que se han dedicado a encontrarla. Hay algunos reportes para el Pacífico colombiano hechos por Navas Camacho y por Garzón Ferreira en el 2003 y 2010. Entonces esto nos llevó a preguntarnos cuál es la situación en el Pacífico Oriental Tropical, principalmente en México, porque es mi área de estudio. ¿Dónde buscamos? Nos fuimos a... Bueno, aquí debería estar un mapa del Pacífico mexicano. Visitamos 9 localidades, desde Oaxaca hasta Baja California Sur, y además nos fuimos a visitar 2 localidades en el Pacífico de Panamá, el archipiélago de las Perlas, y la isla de Coiba, que es una de las islas oceánicas que hace parte del corredor marino del Pacífico. ¿Qué fue lo que hicimos? Medimos dentro de transectos de 2 a 5 transectos dependiendo de las condiciones del muestreo y del agua, con una longitud de 20 metros de largo y 2 metros de ancho, y a lo largo de estos transectos describimos todos los tipos de pérdida de tejido que encontramos, haciendo énfasis en su forma, el margen, la ubicación y el patrón de distribución, siguiendo lo propuesto por algunos estudiosos del tema en el Pacífico y tratando de disminuir con esta metodología similar tanta ambigüedad en los resultados. Adicionalmente, realizamos un conteo de las colonias afectadas para posteriormente determinar la prevalencia de estas dentro de las comunidades. Como una manera de disminuir este vacío de información respecto a las afectaciones a nivel celular, tomamos muestras para realizar análisis histológicos que fueron procesados muestras de manera rutinaria para histología y teñidas con hematoxilina de oxina. Y posteriormente en el laboratorio los análisis se enfocaron en estas 3 partes del pólipo: la quinofaringea, el coenénquima y los mesenterios, y los cambios se registraron a nivel de la epidermis y la gastrodermis principalmente.
encontramos? En el campo lo que encontramos fue esta lesión, que es una pérdida de tejido que se caracteriza por presentarse como una banda de esqueleto expuesto, que lo pueden ver o blanco o ya cubierto por las algas, lo que nos diría que se trata de una lesión subaguda o aguda. Y algo importante es que el tejido sano remanente permanece en la punta de las ramificaciones. Aquí está la banda de esqueleto expuesto y aquí está una banda ya de esqueleto sobrecrecido por las algas. Esto nos indica que el avance de la lesión es desde la base hasta la punta de las ramificaciones. Estas lesiones se presentan de manera general en todas las ramas de la colonia y a la misma altura. Otra cosa adicional es que algunas veces esta banda de tejido expuesto puede estar separada del tejido sano remanente por una banda de tejido que ha perdido su coloración normal, como se puede ver aquí. Nosotros estamos seguros que esta lesión no se debe a depredación o algún otro tipo de competencia. Estos resultados están en un artículo que fue recientemente sometido a Diseases of Aquatic Organisms, así que estén pendientes de los resultados. En número, más de 8.800 colonias fueron revisadas, 226 colonias presentaron este tipo de pérdida de tejido de origen indefinido. Los primeros casos se reportaron en Manzanillo en el 2011, cuando fuimos con América y Paola. Y actualmente la prevalencia, tanto en México como en Panamá, es de alrededor del 3%. Se ha observado en 7 especies de Posilopora y las prevalencias, es decir, la cantidad de individuos lesionados sobre el total de individuos observados dentro de las poblaciones, varía entre 1 y 7%. Latitudinalmente hablando, las mayores prevalencias se presentan al sur, en el archipiélago de las Perlas, y en México las mayores las presentamos en Manzanillo, pero en La Paz también se están reportando con mucha frecuencia. No podemos hacer comparaciones respecto a estas prevalencias, puesto que las condiciones de cada uno de los lugares son muy diferentes, así que estas comparaciones no son tan válidas. Esta pérdida de tejido se reportó en 35 de los 92 sitios que estudiamos en estas 4 localidades: Baja California Sur, Manzanillo e Ixtapa, Coiba y Las Perlas. Histológicamente hablando, aquí no los quiero confundir para los que no tienen mucha idea de la histología, sin embargo les cuento que yo siempre tengo que muestrear de manera variada entre un organismo sano y un organismo lesionado, porque es la única manera que yo tengo para realmente saber cuál es el cambio que se está presentando. Del lado izquierdo les presento un individuo sano y del lado derecho uno que está afectado por la pérdida de tejido. Como se puede observar, pues lo más importante es que hay una falta de unión celular típica para un tejido normal, como se esperaría aquí. Esta, por ejemplo, es la epidermis, entonces se ve como todas las células están juntas y adheridas a una membrana basal. Aquí lo que vemos en cambio son restos de material celular y algunas zooxantelas, perdón por mis amigos de Puerto Morelos, no le digan a Roberto que dice zooxantelas, pero algunas zooxantelas que se encuentran libres, lo cual indica que la célula gastrodérmica está destruida. Y también presentamos gametos con características atrésicas, es decir, que no permiten ni siquiera identificar en qué estadio está, puesto que todas sus características morfológicas están destruidas. Y lo que se observa más oscuro son núcleos en estado pignótico, que es un síntoma de necrosis. En la actinofaringe lo que encontramos es básicamente la misma destrucción del tejido con necrosis y separación de las células epidérmicas desde la base. Me voy a ir un poquito más rápido. Analizamos 41 muestras correspondientes a 4 colonias, solamente 6 casos se asociaron con microorganismos, el 50% con protozoos, 17% con bacterias y 33% con algas. Estas fotografías corresponden a bacterias que se encontraron en los tejidos y vale la pena aclarar que tanto en individuos sanos como lesionados se encontraron bacterias, protozoos y algas. Algunos estudios que han realizado de síndromes blancos en Hawái, en la Gran Barrera Recifal, con especies de acropóridos y montícoras, han encontrado que a nivel histológico las mismas alteraciones que yo estoy observando en Posilopora, y algo muy importante es que hay ausencia de evidencia microscópica
Esto es importante porque muchos de los estudios han dicho que bacterias o partículas tipo virus pueden ser las causantes de esta enfermedad. Sin embargo, la evidencia histológica señala que el inicio de la enfermedad probablemente no corresponde a bacterias. Además de lo anterior, encontramos una lesión que se caracteriza por una banda de cambio de coloración del tejido que se presenta de la misma manera que la banda de pérdida de tejido, pero en este tejido está presente. Las alteraciones principales se dan en la gastrodermis, hay destrucción del tejido, por lo cual hay este cambio de coloración y blanqueamiento. Y además encontramos procesos de regeneración del tejido. Esto lo sé porque hicimos estudios de preparación del tejido en Posilopora y esta es una de las características del tejido, sucesión de células que pasan de un tipo a otro mientras que se va reparando el tejido tras las heridas. Este hallazgo nos lleva a preguntarnos si es que el primer estadio de la pérdida de tejido de origen indefinido en Posilopora es el cambio de coloración a manera de banda y de allí evoluciona a la pérdida de tejido. Las características similares entre estas dos lesiones son el daño en la gastrodermis, sin embargo en la pérdida de tejido hay regeneración, lo cual no vimos en la pérdida de tejido de origen indefinido. En Costa Rica, gracias a la red de informantes submarinos, desde el 2013 me han llegado reportes que han observado pérdidas de tejido de origen indefinido, sin embargo tienen morfologías diferentes a las que yo he observado en México y Panamá. Esta es muy similar, pero esta se presenta con patrones morfológicos muy diferentes. El problema es que allí no hay análisis histológicos, sino simplemente observaciones no sistemáticas, así que no podemos establecer si se trata de lo mismo que vemos aquí o no. Como conclusiones, el síndrome blanco está presente en el Pacífico de México y Panamá. Hasta el momento las características morfológicas han sido consistentes en todos los individuos. Está incrementando su ocurrencia en el espacio y también en el tiempo, aunque los datos no los presento aquí. Y algo muy importante es que requerimos conocer la dinámica temporal de la pérdida de tejido y realizar seguimiento a los individuos, por lo que la instalación de conceptos fijos y el marcaje de las colonias es muy importante para conocer la patogénesis de esta enfermedad. Y el mensaje con el que quiero que se vayan a casa es que hay que empezar por el principio, como todo en la vida. Es importante reportar los casos del síndrome blanco y describirlos de la manera más fiel posible para después, al hacer comparaciones con los resultados obtenidos en otras regiones y a nivel histológico, nos permitan conocer los orígenes reales de la enfermedad. Gracias. Yo nada más quería saber si tienes alguna idea de tus prevalencias en comparación con prevalencias en otras regiones del Indo-Pacífico. Pues las prevalencias, bueno, del Indo-Pacífico y de Hawái. El año pasado estuve hablando con Greta Evi, que es una de las especialistas patólogas, y las prevalencias de los síndromes blancos en Hawái son alrededor del 3%. En la Gran Barrera Reefal, las máximas reportadas son del 7%. Entonces digamos que estamos hablando de prevalencias similares aunque las comparaciones. Vamos a escuchar la charla del papel de la declaración sobre el trabajo de las ciudades capitales de Baja California Sur y sobre el estado de protección. Bueno, buenos días. Les voy a presentar parte de los resultados de mi trabajo de maestría. Como todos sabemos, Posilopora es el género dominante y más abundante en las comunidades de Baja California Sur. Es uno de los principales géneros formadores de arrecifes y se caracteriza por ser un coral duro y ramificado que puede encontrarse de forma aislada o formando grandes asociaciones de varios metros de longitud. Sus ramas morfológicamente pueden estar más compactas, de forma que pocos individuos penetren en su interior, o disgregadas, permitiendo la penetración de individuos. Los principales recursos para los corales son la luz y el sustrato, y se encuentran en constante competencia con las algas por estos recursos. En esta competencia entran en juego dos factores como son la corallivoría y la herbivoría.
La intensa herbivoría protege a los arrecifes de coral del crecimiento algal y hace que mantengan una alta resiliencia. La coralivoría, por el contrario, los afecta provocando lesiones y pérdida de tejido, haciendo que sean más susceptibles al ataque de otros coralívoros y de enfermedades, haciendo que disminuya su capacidad competitiva. En los años 70 y 80 se creía que los factores bióticos, en especial la depredación, eran los que controlaban estos ecosistemas. El niño de 1983 provocó un cambio en el pensamiento de la comunidad científica, ya que provocó gran cantidad de blanqueamiento y mortalidad, lo que demostró que eran los factores abióticos los que controlaban el ecosistema. A pesar de esto, las abundancias de los depredadores, cuando alcanzan valores altos, pueden tener una alta importancia dentro de los ecosistemas. Les voy a poner 3 ejemplos rápidos. Aerotrop melialis se sabe que tiene un consumo individual elevado e importante. Los sustancias de consumo son muy importantes, aunque hasta el momento a nivel ecosistémico se ha visto que esas tasas no afectan al ecosistema. Sin embargo, en esto Warsi se observó que el niño en 1983 en Galápagos provocó un aumento muy importante de estas poblaciones, que fue el responsable de la eliminación de gran parte del marco arrecifal. Y es muy conocido por todos el efecto devastador de Acanthaster plansi en el Pacífico Oeste. Sin embargo, tanto en Cabo Pulmo como en Baja California Sur se han reportado muy bajas densidades hasta el momento y no se han visto estos efectos devastadores. Por todo ello, consideramos importante estudiar las comunidades de depredadores de Posilopora, ya que están afectando a la base estructural y funcional del ecosistema, así como evaluar la comparación entre áreas protegidas y no protegidas y qué ha pasado con este grupo de peces en Cabo Pulmo desde que se declaró Parque Nacional. Nos planteamos la siguiente hipótesis, ya que Cabo Pulmo desde 1995 fue declarado Parque Nacional, se esperaba que la comunidad de peces aumentara en abundancia y también en riqueza de individuos, y esperamos que hubiera este aumento también afectara a los depredadores de coral. Sin embargo, en otro tipo de localidades como La Paz o Los Cabos, cuyo estado de protección es menor, esperamos encontrar menor cantidad de individuos depredadores de coral. El área de estudio son estas 3 localidades, y aquí quiero señalar que se realizaron monitoreos dentro de Espíritu Santo y los he señalado con esta estrellita amarilla. Categoricé estos 4 sitios como estado de protección medio debido a las distintas características de manejo que tienen las zonas protegidas. En Espíritu Santo se ha permitido el fondeo de embarcaciones que no está regulada la cantidad de buces que bucean al mismo tiempo a la vez, por eso las metí dentro de esta categoría de protección media. Además se realizaron monitoreos en la zona no protegida. En Cabo Pulmo, los 7 sitios monitoreados dentro de la zona protegida fueron categorizados dentro de protección estricta, que es la estrellita verde, debido a que en esta localidad no está permitido el fondeo de embarcaciones, está completamente prohibida la pesca y están controlados en la cantidad de buques que bucean en el mismo sitio a la vez. Y en Los Cabos, debido a que sus características eran semejantes a las de La Paz, las zonas protegidas donde se monitorearon fueron encuadradas también en la categoría de protección verde. Además, se monitorearon 5 sitios fuera de la zona protegida. Todo esto se realizó, por parte de este trabajo, se realizó mediante censos visuales, mediante buceo autónomo de 25 metros paralelos a la línea de costa, identificando hasta niveles específicos. Y con ello obtuvimos los siguientes resultados. Primero, en base a la bibliografía, obtuvimos que estas 18 especies eran las depredadoras de coral, 9 especies de peces, 9 especies de invertebrados. Dentro de estas 18 especies, nosotros solo censamos 16, estas 2 no las encontramos. Y dentro de estas 16 especies, tan solo estas 9 fueron observadas por nosotros depredando. Aquí quiero aclarar que en este trabajo consideramos depredadores de coral a todos aquellos individuos que en algún momento se alimentan del coral. Pueden ser los que puede haber individuos que se alimentan más habitualmente, son como coralívoros más estrictos, y otros que se alimentan ocasionalmente.
pero decidimos meter a todo aquel que en algún momento daña el coral en su alimentación. Y no observamos el resto de depredadores, fueron censados pero no se observaron, pues creemos que la metodología de los censos evita observar a todos ellos, ya que es bastante complicado. Otros autores realizaron contenido estomacal y análisis análisis controlados, es como una reforma. Para ver cómo había las diferencias, cómo se presentaban estas diferencias entre los dos factores que tuvimos en cuenta, realizamos una nueva nidada. Esta nueva nidada no nos daba diferencias significativas entre las densidades de las localidades. Cuando a este factor le añadíamos el estado de protección de cada una de las localidades, sí presentaban diferencias significativas. Estas diferencias se presentan, bueno, primero quiero aclarar, los circulitos rojos es que sí hay diferencias significativas, los circulitos verdes es que no hay diferencias significativas. Estas diferencias se presentaron entre las zonas protegidas y no protegidas de La Paz y de Los Cabos, sin embargo, no se observaron entre la zona protegida y no protegida de Cabo Pulmo. Quizá las variables oceanográficas y la temperatura pueden ser la razón de que Cabo Pulmo tenga una composición hídrica más estable. Cuando a esto le midamos la temporada, cada uno de los monitoreos también nos dieron diferencias significativas. Y aquí les voy a mostrar tan solo los resultados más representativos. Dentro de La Paz no se observaron diferencias en los meses de mayo y noviembre. No se puede decir que no haya diferencias entre la temporada, ya que solo se monitoreó un mes de cada temporada y no podemos extrapolar un mes a la temporada completa. Y al contrario de lo que han señalado algunos autores que dicen que hay estacionalidad en la comunidad de peces, no hay abundancia en esos periodos bien cálidos, nosotros no observamos esta estacionalidad. Creemos que como en esta localidad tan solo fueron censados 2 peces del género Scarus, puede deberse a que estos individuos son residentes de esta localidad, entonces la variación de sus poblaciones no es tan marcada. En Cabo Pulmo nos ocurre lo mismo, no observamos diferencias entre mayo y noviembre, a pesar de que sí que observamos mayores abundancias en invierno y menos en verano, en números absolutos, pero estadísticamente no observamos estas diferencias. Hay más abundancia en invierno y menos en verano, pero estas variaciones no siempre son detectadas estadísticamente. ¿Dónde sí observamos las diferencias? Se dieron en este subgrupo de Los Cabos. En la zona protegida de Los Cabos obtuvimos los mayores valores de densidad de depredadores con estos otros 3 subgrupos. Porque aquí es donde encontramos mayor cantidad de depredadores. Creemos que la influencia de las corrientes, tanto la de California como la ecuatoriana, en la zona de substancias que se dan en esta localidad, hace que sea una gran zona de mezclas y se da una gran cantidad de individuos en estas zonas. Una curiosidad que se da aquí es que tenemos el mayor número, los mayores valores de densidad en la zona con menor porcentaje de cobertura coralina. La protección en esta zona se da en las cascadas de arena y no en los ecosistemas coralinos. Por eso quizá nos salvan esos datos. Finalmente, para ver cómo variaban las cosas en las densidades en Cabo Pulmo de los depredadores de coral, calculamos las anomalías de las densidades con las bases de datos que teníamos desde 1995 y vimos si estaban por encima o por debajo de una desviación estándar, es lo que consideramos un valor anómalo. Los valores anómalos son los que se encuentran por encima o por debajo de las rayitas rojas. Esa rayita es el plan de manejo en 2006 cuando se implementó el plan de manejo. Y la gráfica de la izquierda nos muestra a otro Meleris, que es el más frecuente, el que más aparece en todos los monitoreos, y la de la derecha es el total de los depredadores de coral. Algunos autores han señalado que se ha aumentado la abundancia de la comunidad de peces a partir de 2003. Sin embargo, nosotros, como vemos todos nuestros valores, excepto el último monitoreo para la comunidad de depredadores, se encuentran entre estos valores que hemos considerado, estos límites que hemos considerado anómalos. Por tanto, los depredadores de coral no han variado desde que se declaró Parque Nacional Cabo Pulmo. Creemos que esto puede deberse a que los depredadores de coral no han sido objetivos de la pesca, excepto algunos escarus en algún momento. Entonces, al no ser objetivos de la pesca, la protección no
no les afecta en gran medida. Por todo ello concluimos que los censos visuales detectaron pocos eventos de depredación. Cabo Pulmo no presentó mayor abundancia de depredadores que el resto de las localidades. Las variaciones en las densidades se presentan a partir del estado de protección y temporada, y el estado de Parque Nacional de Cabo Pulmo no hace que varíen los valores de depredadores, hace que se mantengan. Muchas gracias. Gracias, muy interesante. Oye, primero para aclararme, solo fue de peces, ya no viste los depredadores invertebrados y eso, sí. En la tesis sí, pero no me da tiempo O sea, a sí no presentarlo. lo presentaron. Claro, sí. Porque regresando a tu hipótesis, lo que me quedaba es, dices, bueno, como es protegido, yo espero tener más depredadores. Pero sobre todo, algunos peces chicos y pues invertebrados, yo hasta pudiera pensar lo contrario, ¿no? Si voy a tener más depredadores topes en un lugar protegido, a lo mejor eso es una presión sobre los pequeños. Sí, de hecho una de lo que discuto es que, bueno, no me da tiempo tampoco a explicarlo todo. Una de las cosas que yo discuto es que a lo largo desde la declaratoria hasta la actualidad no se han visto diferencias, pero donde pensamos que hay diferencias, o sea, realmente la declaratoria de Parque Nacional les va a afectar según les afecte a los que depredan a los depredadores de coral. Sí, estoy de acuerdo. Y ya la otra, ya nada más es de formato. ¿Por qué cuando presentaste los datos de tu censo no presentabas los datos en sí, las gráficas o los números? Porque para mí fue un poquito más difícil entenderlo. ¿De la no vanidad o? No, sí, O sea, lo de las estrellitas, pues porque realmente lo que tenemos, cuando se hace ese cálculo no tenemos, se podría hacer una gráfica pero bastante compleja, entonces lo que tenemos son los valores de la estadística realmente, el valor de F, de G, de las cuadradas y demás. Entonces, no sé, pensé que de esta forma se veía como algo más gráfico para explicarlo más sencillo. Hola, ¿qué tal? Yo tengo una pregunta y una duda. La duda es, mencionaste que usaste un diseño anidado, pero cuando metes el tiempo allí, se hace cruzado. Y para hacerlo cruzado tienes que tener un diseño balanceado, y no está balanceado para todos los sitios. Ni los niveles que tienes de protección son iguales a través de todos los sitios. Esa es una. Ahora, por lo que veo, solamente hiciste el análisis de manera univariada. ¿Por qué no haberlo hecho de manera multivariada para ver el cambio en la composición y abundancia de todos los coralívoros a través del tiempo y de los sitios? Se realizaron anidados porque no tenemos las mismas categorías para todos. Eso mismo, no tenemos categoría estricta, o sea, protección estricta para los tres sitios. No tenemos los mismos meses para todos los sitios y demás. Bien, pero el hecho de que lo metas anidado, o sea, el tiempo sí es cruzado, porque es el mismo periodo para cada sitio, y a lo mejor tuviste que ver adecuado haber sacrificado un sitio, no sé. No, porque en los cabos no pudimos realizar ningún sin la vida. Si vio no tenemos controles en los cabos. Gracias. Ahora vamos a escuchar la última planta de este bloque y vamos a escuchar la charla comparación de diversas medidas de biodiversidad de peces en arrecifes del Pacífico mexicano. Y lo va a presentar Eduardo. Trabajo como parte de maestría. Sabemos que la biodiversidad se basa en una medición de múltiples características. Y dentro del estudio de la biodiversidad en el Pacífico mexicano, pues existen múltiples estudios que contemplan las características de la estructura
riqueza, la diversidad de Shannon, la equidad y la dominancia. Pero sin embargo se ha prestado una atención limitada a otros aspectos de la biodiversidad, como son el nivel taxonómico, la morfología y la función de las especies. Bueno, nosotros decidimos estudiar la biodiversidad mediante el estudio de la estructura de la comunidad de peces, porque los peces son organismos que tienen una gran dispersión, del 50%, conforman el 50% de los vertebrados y 16.000 especies son marinos. Entonces, esto nos da una gran, tiene gran implicación en tanto a nivel regional, ¿no? Entonces, como antecedentes tenemos que en el Golfo de California, pues existen numerosos estudios de estructura comunitaria. En recientes años se han contemplado nuevas alternativas para medir la biodiversidad, como son la ecología funcional y la diversidad taxonómica. Por otra parte, en el Pacífico mexicano se tienen en su mayoría estudios de listados taxonómicos y de medición de índices de biodiversidad mediante los índices de estructura, como ya les había mencionado, los de riqueza y los tradicionalmente usados, que ya ustedes los conocen. Bueno, como justificación de este estudio, la aplicación de nuevos índices de diversidad, pensamos que contribuirá a un mayor conocimiento de la estructura y función de las especies de los peces arrecifales en el Pacífico mexicano y de sus patrones geográficos de distribución. No se han efectuado análisis comparativos y se desconoce si estas diferencias entre las regiones y entre las localidades del Pacífico van a tener que se desconocen estos patrones en la diversidad biológica y en la estructura comunitaria. Como objetivo general, se planteó el conocer y comparar los patrones latitudinales que muestran tanto la riqueza de especies como la diversidad morfológica y funcional de los peces de arrecife en el Pacífico mexicano, y como objetivos particulares dentro de 7 localidades a lo largo de se pretendió estimar los índices comunitarios tradicionales de estructura, que le llamamos, determinar los caracteres morfológicos de las especies de peces, estimar la diversidad taxonómica, morfológica y funcional, y realizar comparaciones con base en la estructura comunitaria de la forma y función a nivel interregional. Por último, se evaluó la riqueza como un predictor de los otros índices de diversidad. El área de estudio que comprende el trabajo abarca desde Bahía de Los Ángeles hasta Huatulco, Oaxaca. En la forma que yo hice esta medición de índices, primero me basé en una base de datos que fue proporcionada por diversos investigadores de distintas instituciones dentro de un proyecto de arrecifes del Pacífico de la Red Mexicana para Estudios Ecológicos a Largo Plazo. En los años del 2006 y del 2009, en total se registraron 531 censos. Estos censos fueron realizados por medio de transeptos de banda y cilindros estacionarios. Se llevaron a cabo a una profundidad de 6 a 15 metros. Para entonces empezar a medir a obtener los índices tanto de estructura como de función, primero realizamos los índices tradicionales, riqueza, equidad, diversidad de Shannon, diversidad de Simpson, distintividad taxonómica, y estos análisis los hicimos en el programa Primer 6.6.0, y después nos abocamos a realizar los índices de formas. Para el índice de formas primero colectamos un material fotográfico de 121 especies, en el caso de 109 especies. En el caso de no encontrarse alguna especie dentro de la colección ictiológica del CICIMAR, que fue donde se acudió para obtener los ejemplares, se recurrió a las ilustraciones publicadas por Fish Race.
Entonces estas medidas, teniendo una matriz de medidas de diversidad, pues posteriormente fueron procesadas y fueron calibradas con el programa Image Pro 6.0. Entonces íbamos a tener primero nos basamos en pues ¿qué vamos a medir, no? ¿Qué le vamos a medir a los peces? Bueno, primero hicimos una revisión de la información que proporcionaban las medidas de los peces a nivel de función y elegimos un total de 16 caracteres con base a medidas lineales y 5 que propusimos como son el área total de las aletas para cada uno de las especies de peces, puesto que esta área de las aletas pues representa una superficie de contacto, ¿no?, en el ambiente, y esto también conlleva una función específica dentro del mismo. Entonces bueno, pues para resumir y ir un poco más rápido, pues de esa totalidad de medidas obtuvimos un componente, los autovalores, de los cuales elegimos los que explicaron el 90% de los caracteres en conjunto. Siguiendo con los eigenvalores, y hicimos un promedio y obtuvimos un mapa. Hicimos mediante un análisis de componentes principales el análisis morfológico de los caracteres medidos. Posteriormente realizamos un promedio de la varianza, y esto es lo que obtuvimos como un indicador de la diversidad de Fortis en cada una de las especies. Posteriormente, para grupos funcionales, pues utilizamos la matriz de medidas, el índice de similitud. Realizamos un dendrograma para representar todos los grupos funcionales y utilizamos un 40% de la similitud para separar los grupos. Al final obtuvimos el valor promedio de nivel trófico con base también en los datos de las medidas, de la densidad de los transectos y de la información del nivel trófico, pues la obtuvimos del Fishbase. Posteriormente hicimos las pruebas ya con medidas de homozodisticidad, realizamos una comparación de los sitios y un análisis finalmente para ver las diferencias en la estructura de la comunidad entre las localidades, y posteriormente la comparación mediante la correlación de los índices y la predicción de la riqueza, ¿no? Bueno, como resultados obtuvimos que en el índice de la riqueza vemos un patrón de que hay los valores más altos se encuentran en las latitudes medias, sin embargo los valores más bajos se encuentran hacia los extremos de las latitudes, al igual que lo presentó la dominancia de Simpson y la diversidad de Shannon. Sin embargo, en la equidad se presentó como que una tendencia hacia las latitudes bajas, como es Isabel, la isla Isabel y Siguantané. Para las características, los nuevos aspectos de la biodiversidad que se contemplaron en este estudio, la distintividad taxonómica y distintividad promedio, pues presentaron una tendencia igual hacia las latitudes. Bueno, en el caso de Marías y Cabo Pulmo, fueron los que presentaron unas más altas y relativamente más bajas hacia Bahía de Los Ángeles. Respecto a las formas, pues observamos que en Bahía de Los Ángeles y La Paz es donde se encuentran las latitudes un poco más altas, y en el nivel trófico hay una tendencia de las latitudes medias hacia los extremos del Pacífico. Con respecto a los grupos funcionales, también se comparte esta misma tendencia de presentar las latitudes, los valores más altos en los sitios del centro del Pacífico, como es en el caso de Marías, y hacia los extremos en Guatemala. Bueno, para ver cómo estaba
que el análisis NMDS pues, nos arrojó un patrón cuantitativo, pues las abundancias en esta imagen vemos que están reflejando pues un patrón como que latitudinal. En la parte superior se encuentra Bahía de Los Ángeles, La Paz y Cabo Pulmo. En la parte central se encuentra Marías e Isabel y hacia el extremo, hacia la parte inferior, se sitúan los sitios de Zihuatanejo y Huatulco. Por último, para ver, bueno, pues encontramos estas diferencias en este ordenamiento de las localidades. Entonces, ¿cómo estaba compuesta la estructura de la comunidad dentro de esas comunidades? Bueno, primero con el análisis simple realizamos